Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, somos Fuerza Natural en este sábado 14 de octubre. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo andan? ¿Cómo los ha tratado el clima esta semana? En materia de clima meteorológico ha sido cambiante, en materia de clima económico, financiero en Argentina también. Y en materia de clima mundial tal vez lo más caótico de todo, lo más dramático, ¿no? Pensamos que después de la pandemia había cosas que no se iban a reiterar, como ataques terroristas, y en consecuencia después la guerra, ¿no? Pero lamentablemente siguen pasando las cosas y es muy impresionante todo lo que sucede y que comenzó, Gaby, buenas noches, con lo que fue un ataque terrorista, una masacre que todavía seguimos viendo y sigue siendo muy impresionante. Sí, y como vos decís, pensábamos que no íbamos a ver esto de bombardear poblaciones civiles, ¿no? O sea, ya la muerte de militares en una guerra es dramática, la de civiles es trágica. Me parece que se superaron muchos límites. Y dos o tres cosas me quisiera reflexionar cortito. Primero, me parece que los argentinos seguimos con el pero. Y me parece que este tipo de cosas, este tipo de violencia, este tipo de ataque, venga donde venga, deben ser condenados. No pueden ser condicionados, son pero el otro, pero aquel. Insisto, venga de quien venga, me parece que son repudiables. Lo otro también importante me parece es estemos atentos al origen de las noticias, algo que con vos lo venimos hablando, porque hay dando vuelta noticias, entonces siempre chequear, y también fake news. Entonces chequeemos bien los orígenes de las noticias, sí. Vayamos a fuentes confiables, vayamos a periodistas respetables, porque ojo que también a veces hay mala intención detrás de lo que se comunica. Y por favor roguemos por la paz, Milva. Claro que sí, no tiene el lado B el ataque terrorista, nunca lo tiene, haciendo un juego de palabras con el lado B tuyo, ¿no? Pero bueno, dicho esto, vamos a empezar con esta Fuerza Natural de este sábado por la noche. El 9 de octubre fue el día de los y las guardaparques, y nos parece un motivo muy importante para celebrar. La celebración, valga la redundancia, de este día se remonta al 9 de octubre del año 1934, cuando se promulga una ley que es la 12.103, que establece la base para la formación de lo que hoy conocemos como Administración de Parques Nacionales. Antes era la Dirección de Parques Nacionales. Bueno, ese día también se establecieron las dos primeras áreas naturales protegidas en Argentina. Una es Nahuel Huapi y la otra es Iguazú. Las y los guardaparques desempeñan un papel fundamental en lo que es la conservación de nuestras áreas protegidas, en la educación ambiental, y uno de los aspectos más destacados de su trabajo es su estrecha relación con las comunidades locales y con los pobladores, y ese amor incondicional que tienen por la naturaleza, por la preservación de los árboles, de los hábitats naturales, de la fauna, de la flora. Trabajan realmente muy cerquita de quienes viven en esas zonas del país, están atentos a lo que necesitan, a lo que les preocupa, y obviamente todo el tiempo son los primeros que hablan de la conservación sostenible de las especies y de los lugares. Esta vigilancia constante, esta aplicación de regulaciones en áreas protegidas son muy importantes para evitar la explotación ilegal de lo que son los recursos naturales. Los guardaparques trabajan incansablemente para prevenir todo lo que vaya en contra de la naturaleza, la caza furtiva, la tala ilegal e indiscriminada y otro tipo de amenazas que atentan contra la biodiversidad y contra lo que es también patrimonio cultural y natural de toda la humanidad. Y bueno, por supuesto, educan, tienen una tarea muy importante, comprometida con el medio ambiente, acompañan y participan de investigaciones científicas y son los grandes y las grandes custodios de nuestra naturaleza. Un saludo muy especial, nuestro reconocimiento por un laburo tan enorme, tan silencioso, pero tan metido en el centro de la tierra, lo cual realmente lo hace maravilloso. Bienvenidos, esto es Fuerza Natural. Cuando hablamos de salud hay momentos en los que no alcanza con tener el mejor servicio médico, como al recibir un diagnóstico o al transitar un tratamiento. La atención que necesitamos pasa por otro lado, uno mucho más humano. Por eso en OSDE te cuidamos con empatía, cercanía y escucha. Porque lo más importante para nosotros es y será siempre
saber contener. Esto es Fuerza Natural, esto es Radio con Vos y estamos con una invitada que nos acompaña y tiene una trayectoria súper interesante. Se llama Silvana Dans, es doctora en biología, es investigadora de CONICET, es docente de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Estudia las interacciones entre mamíferos marinos y otros predadores tope y las actividades humanas en Patagonia. Hay que contar que nuestro país tiene una gran cantidad de recursos pesqueros marítimos y continentales de altísima calidad. Y el mar argentino presenta escasa o nula contaminación originada por el hombre y los recursos pesqueros son de gran accesibilidad. Y en él se encuentran dos regiones bien definidas para la actividad pesquera, la bonaerense y la patagónica. De esto y de muchas cosas más vamos a estar hablando con Silvana. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, qué placer. Un gusto estar acá contando sobre nuestro mar argentino y sobre la ciencia aportando al conocimiento de ese mar. Bueno, hay actividades humanas que afectan, que atentan contra la diversidad, contra el ecosistema, por ejemplo, de este mar nuestro en la Patagonia o en la plataforma de la zona bonaerense. Bueno, hay actividades varias, entre ellas la pesca, como mencionaste. Pero también está el turismo, ¿no? Que utiliza los mismos recursos o el paisaje marino y algunos componentes de esa naturaleza, de ese paisaje natural, también como recursos. El transporte de hidrocarburos también es una actividad humana que puede tener algún impacto sobre el ambiente. Y la potencial explotación de hidrocarburos offshore, que es algo que también es incipiente. Y todo lo que sea desarrollo humano a lo largo de nuestra costa, que tenemos un litoral de varios miles de kilómetros, eso podría generar o puede generar impacto por la actividad humana y el desarrollo de las ciudades, generación de residuos, transporte terrestre, que también puede afectar el intermareal, ¿no? La zona muy cercana a la línea de costa, a la línea de mar. Lo increíble de esto es que hay algunas actividades que son, hay algunos recursos de estos marinos que pueden ser recursos para la pesca, pero la pesca a su vez puede afectar los recursos que pueden ser importantes para otra actividad como es el turismo, ¿no? Ese es el caso de áreas naturales, paisajes muy especiales y componentes de la fauna, sobre todo lo que le llamamos fauna carismática como aves y mamíferos, que son recursos del turismo. Y si la pesca afecta en forma indirecta o accidental esos recursos, estaría afectando también en forma indirecta al turismo. Porque es el alimento de los mamíferos marinos. Exactamente, o sea, la pesca puede afectar de dos formas fundamentales a otras especies que no son el blanco, que no son el objeto de la pesca. Los puede afectar causando mortalidad, o también porque hay captura que no es intencional, es accidental, pero existe, de especies que no se quieren capturar y se capturan, como mamíferos y aves, y tiburones y rayas. Sí. Pero también al extraer o al sacar las mismas especies que son la comida de estos predadores, también los puede afectar de esa manera. Decía Milva en la introducción que el mar argentino es de alta calidad. ¿Cómo se mide la calidad de un mar? Bueno, la calidad de un mar es lo que se llama en ecología y conservación los servicios ecosistémicos de un sistema. Que justamente tiene que ver con esto de para qué se usa de alguna manera. Y el uso de un ecosistema no es necesariamente extraer o matar, digamos, sino también puede ser como recurso turístico, por ejemplo, no se extrae, no se mata, pero tiene un valor como recurso de contemplación, contemplación, digamos, o de observación. Sí, y eso lo hace más atractivo quizá a que vengan de otros lugares del mundo, hablo de las potencias, ¿no? A brevar y a pescar, hacer, o pesca furtiva o no furtiva, pero a expoliar en nuestro mar, ¿no? Al ser de alta calidad. Sí, además nuestro mar es productivo, ¿no? Es lo que se llama, es un mar productivo. Esa productividad que tiene que ver con procesos que se dan tal vez
bastante lejos de la costa, Claro. que es difícil para la población darse cuenta de lo importante que es todo lo que ocurre, por ejemplo, en el borde de nuestra plataforma, que en algunos lugares está a 400 kilómetros de distancia de la costa. Entonces es muy difícil para la población tener idea o valorarlo. Ahí se producen procesos oceanográficos o sea, de corrientes y de movimientos de agua que hacen que haya las plantas del mar, que son en realidad son organismos muy, muy pequeños del fitoplancton, que son la base de las cadenas alimentarias en el mar. Bueno, ahí se dan los procesos productivos muy importantes que sostienen una biomasa después que está basado en eso, de otras especies que se alimentan de ese fitoplancton. Uh-huh. Por ahí es recurrente lo que te voy a preguntar, Silvana, pero cuando hablamos de esto que decía Gaby, de la pesca furtiva, es esa imagen aérea que hemos visto muchas veces, que por ahí es la que mejor lo plasma, lo que no podemos ver, digamos, a simple vista, que marca con luz todos los barquitos al límite, exactamente al límite de nuestra plataforma marítima, pescando ilegalmente, ¿no? Sí, hay... Y no sabemos, nunca terminamos de entender cómo se puede evitar eso, más allá de las acciones puntuales que pueda hacer prefectura o quienes cuidan el mar, ¿no? Bueno, justamente esto que estaba contando de lo que sucede en el borde de nuestra plataforma, esa productividad es la que sostiene a los calamares, ¿no? A las poblaciones de calamares, que son esos barcos que vos estás mencionando, que pescan con un sistema de líneas y unos anzuelos muy particulares que se llaman potas o poteras, y atraen al calamar con las luces. Por Claro. eso es que tenemos esas imágenes nocturnas con una ciudad, ¿no? Tremendo. Por la cantidad de barcos que están pescando ahí. Tema que parte de esa pesca está por fuera de nuestro mar territorial, pero puede haber ingresos Claro. sobre nuestra plataforma, que ya ahí ya no serían aguas internacionales, sino que son aguas económicas exclusivas nuestras. Es que aparte qué difícil establecer es hasta acá, Sí. ¿no? Sí. Porque definitivamente es hasta acá, hay un límite marcado, pero se vuelve difuso en el Sí, agua. es difícil controlar, pero hoy en día, gracias a la tecnología, es fácil poder controlar a los barcos. O sea, en otras épocas tal vez dependíamos de que hubiese patrullaje, Ajá. ya sea aéreo o Ahora con barco. satelital, Ahora es todo satelital y es existen más fácil. tecnologías Sí, pero- como para estar siguiendo a los barcos y saber exactamente dónde están. Corregime, ¿Viste? Silvana. Ahora, si yo pesco de manera legal por fuera de la plataforma y expolio toda esa zona, probablemente termino vaciando también a la fauna que está del lado en la zona continental, digamos, en la plataforma. Sí, y también los calamares no saben Claro, del ¿de qué límite. lado Por eso, van? ¿De qué lado No van? saben del Si hay límite. muchos acá y pocos allá, se ellos, reubican. Exactamente, o sea, dependen. Es una gran población que está a lo largo de todo el talud continental. Ahí está. También llega a nuestro extremo sur y a nuestras Islas Malvinas. Y son los mismos calamares. Entonces los calamares no saben de estos límites geopolíticos. Y la extracción, por más que esa extracción se haga en aguas que no sea, digamos, pesca, que no sea pesca ilegal, que Sí, sea sí. legal, pero igualmente Claro. están afectando a Claro, misma, eso iba. Sí, a claro. la misma población de calamares. Absolutamente. Pero bueno, esa es una pesquería. Tenemos otras pesquerías. Como la algo de que nos quieras contar. Yo te iba a preguntar de la anchoita, de la pesca de la anchoita y de cierta asistencia técnica para asesorar sobre esto, pero si hay algo que nos quieras Completado decir de de las otras pesquerías. otras Sí, bueno, pesquerías, es que está las- bueno. Definime una pesquería primero. Bueno, Claro. sí, siempre me preguntan por qué se dice pesquería y no pesca, porque la pesquería incluye toda la actividad. Ah, ¿Sí? Una pesquería está conformada por los barcos, por el arte de pesca o lo que Sí, usan sí. para pescar, sean anzuelos, sean redes, y también por el tipo de procesamiento que hay arriba de los barcos y en tierra, ¿no? Es toda la actividad. toda la cadena productiva. Exactamente, el conjunto es la pesquería. Perfecto. ¿Y dentro de esa pesquería el escarte también está o no? Sí, y eso va a depender de la pesquería de la cual hablemos. En la Argentina las especies más importantes son calamar, como ya estuvimos hablando, merluza y langostino. Son las principales especies que se pescan y se exportan, ¿no? En Ujú. general, Ajá. la mayor cantidad se exporta.
El calamar, como dije, se pesca con estas líneas, con unos anzuelos muy particulares que se llaman potas. El langostino y la merluza se pescan con redes de arrastre, que son mallas de un determinado tamaño que se arrastran más cerca del fondo o menos cerca del fondo. Y esas, en particular, las redes de arrastre son las que tienen mayor incidencia en otras especies que no se quieren pescar. Claro, o sea, el blanco es la merluza, claro, o el langostino, claro. pero Se lleva todo. con arrasan porque están en el mismo lugar. Claro. Silvana, no puedo dejar de preguntarte por esas imágenes que vimos el año pasado de cajones de plástico entre los, en Península Valdés, si no me equivoco, era entre los lobos marinos y Sí, demás. ¿Viste? ¿Eso es descarte de los barcos directamente? Sí, se descarta de los barcos o o en la zona portuaria. Muchas veces esos Claro, cajones van a parar eso es al culpa agua. nuestra. El puerto es argentino. Sí, eso sí. Bien. Eso sí. Eso Dicho- es dicho problema está. del manejo de los residuos plásticos, tanto en la zona portuaria como en los basureros, que a veces reciben también parte de los residuos. Me imagino que la pesca de arrastre es la que levanta toda esta porquería que a veces tiramos al agua, ¿no? Es la que más afecta al arrastre, ¿no? El arrastre es una de las artes que tiene más impacto, primero porque pesca un montón de cosas que no se quiere pescar, no es poco selectiva, Claro. y por otro lado que según la pesquería, estamos hablando de langostino, de merluza, pero después vamos a hablar de la de anchoita, Dale. puede estar más cerca del fondo y afecta al fondo, o a media agua Bien. y no afectaría tanto al fondo. Bueno, lo de la anchoita, ¿vamos con eso? Vamos con eso. Que me Bueno, da curiosidad. Y el CONICET, ¿no? Me suena, sí, Vos me sabés suena muy tierno. Vos sabés que la anchoita, que hay dos zonas donde se pescan anchoitas, que es la costa de Buenos Aires y en la costa patagónica, la costa chubutense. No es el principal, no es uno de los más importantes especies que se exportan, pero justamente lo que se está buscando es ponerle valor agregado a esta especie justamente para mejorar su precio en el mercado y mejorar los mercados internacionales. Y de ahí es que se hizo este convenio de asistencia técnica entre CONICET y algunas empresas pesqueras que operan desde el puerto de Rawson para evaluar cómo es esta pesca en el contexto de sostenibilidad, o sea, cuán sostenible es la forma en que esta pesquería opera. Y lo que quieren estas empresas es obtener algún tipo de certificación internacional, que una de las que están buscando es el MSC, que es Marine Stewardship Council, que es una especie de etiqueta o de ecoetiqueta, que certifica que esa pesquería cumple con una serie de condiciones, por lo cual eso le da un sello y mejora el precio en los Es una los calificación. mercados. Es una calificación. Claro. Entonces, si hubiese competencia entre distintas pesquerías de distintos lugares del mundo, la nuestra, si tuviese ese certificado, tendría más Claro. chance de entrar en el mercado internacional porque está mejor calificada. Bueno, ojalá suceda, ojalá suceda. Silvana, gracias por venir, gracias por ayudarnos a entrar en un mundo que la verdad que para nosotros es desconocido. Están profesionales como vos, especialistas como vos que se dedican a estudiarlo, que aman ese mundo que existe ahí abajo, ¿no? Que es tan importante como el que está en la superficie. Y la verdad que siempre que escuchamos gente como vos aprendemos un montón. Y esperemos que el año que viene, que te vamos a volver a invitar, siga estando el CONICET y sigamos reclamando por las Islas Malvinas, ¿no? Digo, no sé, se me acaba de ocurrir. Esperemos que sí, esperemos que sí. Gracias, Un Bueno, abrazo yo grande. les agradezco la invitación y si puedo destacar que este trabajo no lo estoy haciendo yo sola, Bien. sino que hay otros investigadores que están participando, que son de allá de la ciudad de Puerto Madryn, del CEMPAT y de la universidad, que son especialistas. Yo soy especialista en mamíferos marinos, pero hay especialistas en aves, en rayas y tiburones y en lo que es el descarte pesquero. O sea, tenemos una bióloga pesquera también dentro del equipo. Hermoso, hermoso equipo. Bien. Silvana Danz, doctora en biología, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Gracias por estar con nosotros esta noche. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias. Pausa, Charlie, dale. Es tiempo del lado B, es tiempo de la columna del doctor Gabriel Barbagalo, que así la presentamos. Esta columna
se la dedicamos a la solidaridad. El elogio de la solidaridad la titulé. Porque la palabra solidaridad proviene del latín, que es soliditas, y significa en realidad de algo físicamente entero, unido, compacto, cuyas partes integrantes son de igual naturaleza. Según el padre de la sociología, Emil Durkheim, la solidaridad se entiende como la capacidad de entregarse a otros individuos pensando en estos como semejantes. Es decir, poder compartir un hogar, alimentos, sentimientos, sin pensar en su situación económica, tomando en cuenta también que los bienes no son solo materiales. Es, según la Real Academia Española, la adhesión circunstancial a la causa de los otros. El otro, un concepto tan vapuleado y tergiversado. La solidaridad es la adhesión al otro más allá de sus diferencias, ya que pese a ellas puedo unirme y hacerme sólido. Hace 17 años, durante la noche del 8 de octubre, a la altura de la localidad de Margarita, en la provincia de Santa Fe, un micro fue chocado de frente por un camión que conducía un chofer alcoholizado. Ángel Soto, que portaba en su sangre 1,6 miligramos% de alcohol. En el micro conducido por Oscar Atamañuc, a quien se lo considera también culpable de imprudencia y corresponsable de la colisión, viajaba un grupo de chicos de un colegio de la capital llamado ECOS. 9 de ellos y una docente perdieron la vida en esa tragedia. Un hecho que las crónicas periodísticas lo recuerdan como el accidente fatal del colegio ECOS, una forma incorrecta de definir un hecho absolutamente previsible y prevenible. Un grupo de chicos con una misión, un propósito, que volvían desde Quitilip y Chaco, donde habían realizado tareas solidarias. Desde ese día se recuerda al 8 de octubre como el Día del Estudiante Solidario. La palabra que nos surge a los que recordamos aquel hecho es ¿cómo se sigue después? ¿Con qué fuerza nos levantamos cada mañana? ¿Dónde está la salida que te devuelva de regreso a la vida cotidiana? Lo cierto es que los familiares y amigos crearon una ONG llamada Conduciendo a Conciencia, que tiene como objetivo continuar las actividades solidarias que llevaban adelante aquellos estudiantes secundarios del colegio ECOS. Según uno de sus padres, cito textual, a nuestros hijos los perdimos, pero seguimos trabajando para que esta realidad cambie. Siempre decimos, todos fuimos, todos somos, todos podemos ser. No es una cosa que le pasa a otro, le puede pasar a cualquiera, y generar conciencia es responsabilidad de todos. Y esta ONG trabaja para reducir la principal causa de muerte en menores de 35 años, que son los incidentes viales, al mismo tiempo que continúan con las tareas iniciadas por aquellos estudiantes en ayuda solidaria a escuelas rurales, comedores y salas de primeros auxilios del norte argentino por medio de la organización de distintos recitales. Recién este año se confirmaron las penas, una lucha de 16 años, y los padres de aquellos estudiantes en cada oportunidad que tienen se encargan de transmitir, dentro de su inmensa resiliencia, la idea del pensador Séneca que no pierde vigencia. Justicia que llega tarde no es justicia. Y como siempre, en vísperas del 8 de octubre, se volvió a realizar el recital del estudiante solidario, con la participación este año de Lito Vitale, Hilda Lizarazu, León Gieco, Juan Carlos Baglietto, Anne Spill, Manu Sija, entre otros, invitados donde nuevamente quedó demostrado que ante estos hechos trágicos de tremenda repercusión, pueden pasar los años y pasar los gobiernos, pero siempre, siempre quedan los artistas. Bueno, seguimos desandando esta noche de sábado en Radio Con Vos, en Fuerza Natural. Grillos Capos, así se llama, Grillos Capos, es el primer emprendimiento en Latinoamérica de cría de insectos para alimentación animal. Hace ya un tiempo que vienen laburando en esto. Básicamente es la generación de harinas de insecto para piscicultura, agricultura y para mascotas tradicionales. Lo que intentan es reemplazar la harina de pescado por harinas más sustentables. Sobre esto nos habla Daniel Caporaletti, que es biólogo y fundador de Grillos Capos. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Milva? Gracias a vos por
por el interés en estos temas. Y nos da curiosidad, ¿no? Porque, a ver, contanos por qué empezaron a buscar esto y cómo llegan a este proceso y en qué consiste, ¿no? Y cuáles son los beneficios cuando reemplazás la harina de pescado por harinas más sustentables. Bueno, yo empecé primero como becario de CONICET, como biólogo, y cuando dejé CONICET arrancamos con este emprendimiento, primero como producción de insectos para insectos vivos en realidad, para proyectos de laboratorios con los que yo tenía contacto. Por ejemplo, ahora hay uno que es de la rana de Valqueta, que es la reinserción de una rana que está extinta en la Patagonia, una rana resistente al frío, y hay que darle insectos vivos. Pero en 2015, junto con UADE, el INTA y el INTI, empezamos con algunos proyectos que tienen que ver con las harinas. En realidad, ya en ese momento, la FAO estaba promoviendo lo que es la producción de harinas de insectos, tratando de buscar alternativas alimenticias y con alta proteína, tanto para consumo animal como para consumo humano. Bueno, es el día de hoy que estamos... Es un recorrido muy largo, o sea, son 20 años de trabajo, como vos bien dijiste, estamos desde el 2003, y creemos que este año va a ser el año que finalmente, después de 5 años de gestión, se van a probar estas harinas, y son harinas sustentables porque nosotros utilizamos desperdicios de la industria alimentaria para producirlas, es decir, nosotros tenemos un recorrido por pollerías, verdulerías de acá de Capital Federal, donde nosotros tenemos el bioterio a baja escala, 200 metros cuadrados, y panaderías, pollerías y verdulería en general. Sacamos alimentos de segunda selección, pero se pueden sacar incluso de algunos, en el proyecto de escalado tenemos pensado ir a lugares, a frigoríficos, a mercado central, y con eso uno puede alimentar a los cultivos de insectos. Los insectos se producen, acá producimos 4 especies, coleópteros y grillos principalmente, y cuando uno saca la producción puede secarlos, molerlos y utilizar la harina para el fin que uno quiera. Daniel, perdón, bioterios, no, está bien. Bioterios es el espacio, no, tranquilo, donde hacen esta tarea, donde hacen este proceso. Sí, bioterio es en realidad un entorno de condiciones controladas de temperatura, humedad, alimentación para cultivo de animales. Los bioterios se conocen más bien originalmente como lugares donde hay rata, ratón, animales de experimentación, pero nosotros en este caso lo usamos para insectos. Y en general bioterios de baja escala, después uno pasa a una planta de producción industrial, ya cuando tiene una escala mayor. Daniel, ¿cómo te va? Gabriel te saluda, ¿qué decís? ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, muy bien. Decime una cosa, está claro la ventaja respecto del medio ambiente, el usar harina originada en insectos por sobre la de peces, pero desde el punto de vista nutricional, ¿qué ventajas tiene? Bueno, el grillo en particular, hay un montón de estudios sobre lo que es la nutrición. Ahora estamos haciendo uno muy interesante propio, argentino, que lo está haciendo UBATEC y el SENASA sobre la harina de grillo y la harina de mosca soldado negro. Y el grillo en particular tiene 60% de proteína, ajá, que además es proteína altamente asimilable, porque hay veces que hay sustratos alimenticios que tienen mucha proteína, pero es mucha fibra, sí, y no es asimilable. Esto tiene aminoácidos esenciales y además lo que se está viendo también es que tiene vitamina B12 y un complemento vitamínico importante. Además lo que tiene el grillo es que el insecto en general, ¿no? Uno lo seca, lo muele y todo es utilizable, ¿no? No es que hay que sacarle el hueso, el cuero. Es realmente una herramienta de fácil. Déjame aclarar trabajo, una cosita, sí, para los que nos escuchan. Un aminoácido esencial es aquel que el cuerpo no lo puede producir, entonces, y son útiles para sintetizar proteína, entonces sí o sí tienen que ingresar a través de la alimentación, por eso se llaman esenciales. Perdón, valía la aclaración, porque yo soy médico y te entiendo más fácil por ahí, pero valía esta aclaración, Daniel, perdón. No, está perfecto, para aclarar lo que necesites, una vez bueno, se va un poquito con el tema, pero el tema de aminoácidos esenciales y vitaminas es esencial tanto para la alimentación animal como humana. Por ejemplo, los cultivos de peces, no solo para nosotros obviamente, necesitamos comer proteína y tener un complemento importante vitamínico, sino en cultivos de peces, por ejemplo en piscicultura, en el cultivo del salmón en Patagonia, ellos están teniendo problemas porque aumentó mucho la harina de pescado porque se está sobreexplotando el mar y la harina de pescado viene de ahí.
aumentó de $2.000 a $5.000 la tonelada en los últimos años. Entonces, están tratando de reemplazarlo por harina de soja, que es una harina muy proteica, y sin embargo hay nutrientes y hay aminoácidos esenciales y hay vitaminas que faltan y les están teniendo problemas para el engorde, lo que es el engorde final del salmón. Entonces, todas estas harinas de origen animal son importantes, ¿no? Desarrollarlas, trabajarlas. Yo ahora estoy yendo en 5 días a un congreso latinoamericano de productores de insectos para aprender un poco, porque acá armamos una cámara de productores donde hay 2 o 3 empresas que ya estamos funcionando y hay otras 10 que están esperando la regulación para largarse a trabajar. Y bueno, en otros países ya están hace 4 o 5 años. Esto va a ser en Brasil, en Campiñas, y bueno, ahí vamos a contar nuestra experiencia y vamos a ir a nutrirnos de otras experiencias latinoamericanas de este tipo de producciones. Vos sabés, te quería comentar algo. Tenemos, Daniel, una colega tuya que también es doctora en biología, que estábamos hablando con ella de otro tema. Su especialidad está vinculada a todo lo que es de actividad humana y predadores en la Patagonia, mamíferos marinos y demás. Y me parece, Silvana, que alguna pregunta tenés, ¿no? Para él, o algo que te interese especialmente de lo que estamos conversando. Sí, ¿qué tal, Daniel? Un gusto. No, te estaba escuchando atentamente y con respecto a lo que mencionaste de sobrepesca, vos sabés que las especies más importantes, que son las que se usan para piscicultura, es justamente la anchoita, que es el motivo por el cual me invitaron hoy acá a este programa. Pero la captura de anchoita está por debajo de la captura máxima, o sea, está subexplotada, no está sobreexplotada. Por ahí quería aclarar eso. Y en general esa anchoita que se captura, muy poca va a parar harina, la mayoría se exporta. Con lo cual, porque es justamente en comparación a merluza o a otras especies que yo ya mencioné, que es merluza y langostino, las más importantes especies que nosotros pescamos y que exportamos, y por eso puede ser el tema del precio elevado, porque es producto de exportación. Pero las anchoitas son justamente las que tienen un contenido nutritivo y de grasas mucho más altos. Son base de las cadenas alimentarias de un montón de especies ahí en el mar, pero están subexplotadas, no están sobreexplotadas. ¿La anchoita se usa principalmente para consumo humano o para consumo Para las dos cosas se usa. animal? Para el consumo humano es el principal destino de nuestras anchoitas es para consumo humano, no Está para bien. harina. Pero en algún momento se pensó como una opción de poder desarrollar completamente la pesquería de anchoita, justamente para cubrir esa demanda de harina de pescado para las salmoneras, ¿no? La salmonicultura, fundamentalmente. Sí, el tema cuando uno compara, yo no me quiero ir en contra de ninguna industria, ¿no? Nosotros estamos creciendo como una industria nueva y creo que todas las industrias son útiles y hay que ver cada caso. Lo que sí, el precio de la harina de pescado es un precio internacional, es una commodity. Claro. Entonces eso no depende ni siquiera de lo que hagamos en Argentina, es internacional. Entonces, el productor va a tener consecuencias de todo lo que pase en el mundo, en realidad, no solo en Argentina, con ese evento, y entonces por eso buscan sustituyentes. Pero bueno, si hay productos en el mar que puedan ser útiles, nosotros aportamos nuestra solución. Hay muchas soluciones, obviamente, es solamente aportar una solución más. Acá nos pasó, cuando fuimos a Senasa hace 5 años, que hay quien ve esto como que vamos a reemplazar el asado, o que nos tiramos en contra del asado, o de alguna industria, pero se lo ve, ¿viste? Y uno dice, Sí. ¿pero alguien vio un asado de grillo alguna vez? A mí me gusta. Ahora me ¿Sabés diste- que yo sí vi un asado de grillos? Sí he probado grillos en México. Claro, y en Japón, en Oriente, en Tailandia, en esos lugares. Pero, Mira, me está llevando a yo no me imagino cómo hacer la brochette de grillo, no sé. No me lo está imagino, llevando pero bueno, a este tema un poco más polémico. Nosotros nos queda claro que los insectos son originados en un bioterio y que son de una cría, digamos, hecha, digamos, bajo condiciones. Ahora la pregunta es, ¿han tenido algún tipo de manifestación o reclamo de alguna organización ambientalista, protectora? Porque viste que siempre aparece alguno que no le gusta lo que estás haciendo.
A mi prima no le gusta, y ella es vegana y siempre me reclama, pero en realidad en Estados Unidos hay una organización que son entoveganos, que ellos lo que ven es que, bueno, lo que se sabe de los insectos no son mamíferos, claramente, no hay que ser especialista en darse cuenta. No, y el sistema nervioso central del insecto es muy diferente al del mamífero. Va a parecer muy duro lo que digo, pero si uno corta al medio un insecto, tiene una parte, como tiene nódulos a lo largo del cuerpo, nódulos, no tiene un sistema nervioso central, el insecto como que se va moviendo independientemente a la parte de atrás y la parte de adelante. Es un caso famoso el del mántido, que la hembra le corta la cabeza y el mántido sigue haciendo su función normalmente de la cópula. Es algo que uno no lo puede entender desde un tipo de vista antropocéntrico, ¿no? No son plantas tampoco, pero no son animales en los cuales uno tenga que tener los cuidados que sí hay que tener con los vertebrados en general, desde peces hasta mamíferos que sufren. Entonces uno, si hace una explotación, mínimamente tiene que tener cuidados de lo que es responsabilidad y derechos animales. Pero en insectos, desde que empezamos en el 2015, no hay ese tipo de organizaciones, porque no tiene sentido que las haya. Yo no las conozco, por lo menos. Era una duda que tenía nomás, por eso te preguntaba. Por eso tampoco hay que hacer el tema de lo que se hace en mamíferos, que es la insensibilización, ¿no? En realidad uno hace una faena y no tiene sentido. Hay un montón de procesos que uno los ahorra en realidad. Y en la producción particular de insectos, lo que ocurre es que uno tiene desde la producción primaria, el engorde, la faena y la producción alimenticia, muchas veces en una misma planta. Estos son el tipo de plantas que se están desarrollando en Europa, Estados Unidos, en Brasil y en Chile. Plantas industriales donde ya tienen todo. Y entonces termina un producto que sale directo para la góndola, que puede ser una harina que se usa para hacer fideos, hacer panificados. Hay un proyecto, de hecho, de CONICET de La Plata, del CIRCA, que están haciendo panificados con grillos, y son panificados con proteína, algo que es raro, porque generalmente los panes y los fideos tienen hidratos de carbono, ¿no? Que es algo que genera mucho sobrepeso en general en la población que sobreconsume esos productos. Daniel, gracias por conversar con nosotros. Aprendimos, como siempre, ¿no? De distintos emprendimientos y proyectos. Gracias por atendernos. Bueno, gracias a vos. Era Daniel Caporaletti, biólogo y fundador de Grillos Capos. Pausa, y seguimos, dale. Empezamos a despedirnos despacito en esta noche de sábado. Las personas que hacemos a OSDE te cuidamos con empatía, cercanía y escucha, porque lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. Y hoy tuvimos un día muy biológico. Gente que sabe mucho, sí, claro. Por eso, sí. La verdad que lo aprendimos más. ¿Qué te parece? ¿Viste que siempre se aprende? Sí, por supuesto. Y uno descubre mundos que son ajenos por una cuestión lógica, ¿no? Por eso hay especialistas. Sí, aparte dos ramas distintas de la biología, ¿no? Uno con la parte de los insectos, la entomología, otro la parte marina. La verdad que muy interesante. Nos empezamos a despedir de esta fuerza natural de este sábado por la noche hasta la próxima semana, ¿sí? Dale. Vamos a saludar a nuestro equipo. Dale, Gaby, a Charlie Rodríguez en la operación técnica, a Federico López Feijó en todo lo que es la producción audiovisual, en redes, en video, en audio, todos los detalles. Sí, señor, y periodística también. El doctor Gabriel Barbagalo, quien te habla. La señora Milva Castellini, y que haya paz en el mundo, Milva. Que así sea. Hasta el próximo sábado. Esto fue Fuerza Natural.